Entonces, en esta clase vamos a ver, además de materiales magnéticos, bueno, qué relación hay entre un campo magnético y la corriente. Ya vimos en el descubrimiento de Ørsted qué relación había entre una corriente estacionaria y un campo magnético. Sabemos que una corriente estacionaria genera un campo magnético. Pero ahora nos resta ver si un campo magnético estacionario es capaz de generar una corriente estacionaria. Entonces esa es la pregunta que se hizo Michael Faraday y que dio lugar a un fenómeno que básicamente fue el fenómeno central al proceso de la revolución industrial. Entonces, bueno, tiene grandes consecuencias su ecuación, la ecuación de inducción magnética. Entonces, bueno, vamos a analizar su contribución más adelante hoy en la clase. Vamos a ver algo de magnetismo en la materia. Espera que agarro el lápiz para la tableta por si me hace falta. Entonces, bueno, repasemos. Teníamos la ley de Ampère, que en notación diferencial, tal como la vimos, no alcanza por sí sola a obtener, no permite por sí sola obtener el campo B a partir de J. Cuando se resuelve la ecuación de Ampère. Entonces, normalmente se debe recurrir para poder calcular el campo en el espacio a esta otra ecuación, que es la de la divergencia de B igual a 0. Y no hemos hablado mucho de esta ecuación, pero básicamente lo que dice esta ley es que no existe nada como la carga magnética, ¿no? Entonces, en eso es completamente diferente a esa divergencia de igual a ρ sobre epsilon 0 que vimos para el caso del campo eléctrico. Bueno, ¿qué tiene como consecuencia esto? Bueno, la consecuencia que podemos imaginar desde el punto de vista geométrico, y es que el campo magnético no hay sumideros, o sea, siempre el campo magnético es tal que en cualquier no hay sumideros ni fuentes de campo magnético, ¿no? Y en otras palabras, no hay tampoco una superficie cerrada a través del cual el flujo no sea cero. Entonces, eso es todo una diferencia respecto al campo eléctrico. Y bueno, todos los experimentos hechos hasta el momento siguen demostrando que el segundo miembro de esa ecuación es 0, pero no por ello se ha detenido la humanidad y la ciencia de buscar realmente, de comprobar realmente el hecho de que esto es, de buscar cuál es el verdadero valor de este segundo miembro. De hecho, bueno, sería un experimento, sería un resultado revolucionario el descubrir los monopolos, pero bueno, lo que se ve es que no es posible aislar una carga eléctrica de la misma manera que una carga magnética de la misma manera que una carga eléctrica. Entonces, nada, es algo que hace más bien a las características del campo magnético como tal, y que no vamos a indagar mucho más en esto en el curso, pero que vale la pena recordar por la implicancia que tiene esta ecuación para el campo eléctrico. Entonces, un poco hablamos de esto en la última clase, si no hay monopolos magnéticos, no hay forma de que haya el equivalente magnético de un campo monopolar, como el que vimos en el caso del campo eléctrico de una carga puntual. Es decir, no va a haber un campo, no va a haber una distribución de corrientes tal que, lejos de esa distribución,
el primer término del campo sea un campo monopolar, que varíe como 1 sobre R con R igual a la distancia desde el grupo de corrientes. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una expansión para una distribución de carga acotada? Habíamos visto cómo lucía el potencial eléctrico muy lejos, y veíamos que el primer término, el más importante, decaía como la Q total sobre R. Bueno, no existe tal término en la expansión del campo eléctrico, no existe un término monopolar. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente orden en la descripción en el magnetismo? Bueno, va a ser el campo dipolar. Ese que era el segundo término de una expansión del potencial eléctrico. Entonces, ese término dipolar, cuyo campo decae como 1 sobre R al cubo, es el primer término, es la primera aproximación a un campo magnético, a cualquier campo magnético. Es posible, y ahora yo les puse ahora un documento en el campus, demostrar que si tenemos una espira de cualquier forma, plana, esa es la única condición que ponemos, pero puede tener cualquier forma, el campo magnético generado por esa espira, visto muy lejos de esa espira, es eminentemente dipolar, con un momento magnético que aparece en las componentes radial y polar. Fíjense que no hay componentes azimutales, ¿no? Con un momento magnético que está definido como lo habíamos visto en la clase anterior, que es un vector que es normal al plano de la espira, cuyo sentido tiene que ver con el sentido en el que la corriente recorre la espira vía la regla de la mano derecha, y que tiene como módulo el producto de la corriente que circula por esa espira por el área de esa espira. Entonces, la deducción es un tanto larga, requiere algunas herramientas que no vamos a ver en detalle aquí, pero les puede mostrar a ustedes que efectivamente, si tomamos una espira vista de lejos, esa espira, su campo se asemeja al de un campo dipolar. Y bueno, la característica del campo dipolar es esta dependencia en 1 sobre R al cubo, donde R es la distancia desde la espira hasta el centro de la espira hasta donde estoy yo midiendo, hasta donde yo estoy evaluando el campo magnético. Entonces, para resumir, el campo más básico que podemos tener en cuanto a dependencia, en cuanto a dependencia espacial, digamos, el campo más básico que podemos tener es el campo dipolar. De ahí todos los momentos subsiguientes, pero a diferencia del eléctrico, cuya forma más simple es el campo de una carga puntual. Bien, entonces, llevado a estudiar ahora el magnetismo en la materia, Ampère formuló lo que es la hipótesis más simple sobre el magnetismo en la materia. Y es que un material se puede aproximar como un conjunto de pequeñas espiras, como ven acá, distribuidas dentro del material. Cada una con una corriente y con un área determinada, es decir, con un momento magnético dipolar determinado, dentro así, llenando así el material de espiras, digamos. Entonces, cada una de estas partes, de estas porciones de la materia, va a tener su propio momento angular, momento magnético. Entonces, con eso es también
posible, con eso es también posible construir una teoría muy simple del magnetismo en la materia. Por otro lado, tenemos resultados empíricos que ayudaron a caracterizar los distintos tipos de material magnético, por la manera en la que reaccionan dinámicamente frente a una variación de un campo magnético externo. Entonces, lo que les propongo acá es analizar el siguiente experimento. Supónganse que tenemos un solenoide que ya hemos visto, un solenoide finito. ¿Se acuerdan que en el solenoide finito, el campo, a medida que me iba acercando al borde del solenoide, iba decreciendo? ¿Se acuerdan? Bueno, el hecho de que el campo vaya decreciendo a medida que voy saliendo del solenoide, se representa con líneas de campo que empiezan a diverger del eje del solenoide. ¿Está bien? Entonces, lo que el experimento consiste en poner un dinamómetro pegado a un tubo que tiene una muestra de material, y a este material lo exponemos a este campo variable espacialmente. ¿Está? Este campo varía espacialmente, pero es un campo estacionario, generado a su vez por una corriente a lo largo de las espiras que forman el solenoide, que es también estacionario. Entonces, vamos a ver que distintos materiales reaccionan de distinta manera. ¿Se entiende bien el experimento que vamos a hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? Me consulta. Solo una consulta por las Sí, dudas. El sí. solenoide es lo de abajo del todo, ¿no? Esto es el No se solenoide. refiere a... Perfecto, perfecto. Exactamente, este es el solenoide, y el dinamómetro lo que mide es la intensidad de la fuerza sobre una muestra, y también el sentido de la fuerza. Si esto se va para arriba, si esto se mete hacia adentro del solenoide, y cuánto es la fuerza que experimenta este pedacito de material al estar expuesto a estos campos variables espacialmente. Efectivamente, el solenoide es esto. Bueno, y lo que vemos es una clasificación de los materiales en tres grupos, básicamente. Entonces, consideremos que un movimiento de atracción hacia el solenoide implica una fuerza positiva, y una repulsión respecto al solenoide significa una fuerza negativa. Entonces, lo que se puede ver para distintos elementos es un comportamiento, primero, discriminatorio respecto al sentido de la fuerza que experimentan los materiales. En estas primeras filas de la tercera columna, que muestra la fuerza de Newton por 10 a la menos 5 en una bobina de campo de 1.8 teslas, de campo central, con una variación del campo de 17 teslas por metro, es decir, la derivada respecto a z me dice cómo va decreciendo el campo a medida que voy saliendo del solenoide. Decrece a una tasa de 17 teslas por metro. Bueno, en este primer grupo vemos sustancias que son repelidas y se alejan de la región hacia donde crece el campo. El campo crece hacia abajo, ¿no? Porque se van juntando las líneas de campo del solenoide. Entonces, entre las que son repelidas hacia la región de menor campo están el agua, el cobre, el plomo, la sal, el cuarzo, bueno, etc. Con distintos niveles de fuerza. Obviamente con distintas condiciones, nitrógeno líquido en condiciones de temperatura muy baja, ¿no? Bien. Bueno, en otros dos grupos, la sustancia es atraída hacia la región de mayor campo. El primer grupo de materiales se denominan diamagnéticos. En el segundo y tercer grupo tenemos dos comportamientos. Un comportamiento en el cual
la sustancia es atraída, pero con fuerzas relativamente moderadas, quizás un orden de magnitud más de lo que se ve en el caso de las diamagnéticas. Ese es el caso de las sustancias paramagnéticas, tales como el aluminio, el sulfato de níquel y el oxígeno líquido a 90 Kelvin, con distintos valores de la fuerza, pero yéndose, sí, 2 órdenes de magnitud a lo sumo respecto a la fuerza repulsiva que ven las sustancias diamagnéticas. Esas son las paramagnéticas. Y finalmente las ferromagnéticas, que son sustancias que son atraídas con una fuerza muy superior a las de las paramagnéticas. Tal es el caso del hierro o la magnetita, lo que normalmente conocemos como materiales de los cuales está hecho los imanes. Entonces, eso permite diferenciar las paramagnéticas de otro grupo que son las ferromagnéticas. Entonces, son estos tres las categorías en las cuales podemos clasificar los materiales de acuerdo a su respuesta a un campo magnético externo. Aquí, esta tabla está en el libro de Berkeley y se especifica bien bueno, que todas las mediciones han sido efectuadas a 20 grados centígrados, excepto en los lugares donde se indica. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre e intentar explicar con un modelo muy simple, sin entrar a nivel cuántico. Eso ya se los aviso, no vamos a entrar en una descripción hiperdetallada de la materia, sino que vamos a mantenernos dentro de la escala clásica. Vamos a ver cómo se puede justificar este tipo de comportamiento. Entonces, vamos a ver ahora, nosotros ya vimos qué pasaba con una espira cuadrada o rectangular cuando la metíamos adentro de un campo magnético uniforme. Pero si el campo es como el campo del solenoide, es decir, que se está abriendo, acá las flechas están dirigidas hacia afuera. No se nota, pero vamos a suponer que están dirigidas hacia afuera, ¿no? Entonces, en un caso así, ahora tenemos una espira que está relacionada con un momento magnético mu, una corriente I. ¿Y qué pasa cuando está inmersa esta espira en un campo externo que está decreciendo? Ustedes pueden ver que el hecho de que se separen las líneas de campo implica que la intensidad del campo acá no es el mismo que la intensidad del campo acá. Acá el campo es mucho más intenso que acá. Y es porque nos estamos metiendo al solenoide, digamos. Entonces, ¿cómo es la fuerza que le hace el campo magnético a la espira? Bueno, habíamos dicho que cuando estaba inmersa en un campo magnético uniforme, la espira no sentía sobre su centro de masa ninguna aceleración. Pero aquí ya no es más el caso. Entonces, una espira inmersa en un campo magnético no uniforme se va a acelerar. Es decir, va a experimentar una fuerza. Y la fuerza que experimenta es la misma que notamos en el experimento. Entonces, básicamente, ¿cómo va a ser la fuerza? Bueno, imaginamos un escenario similar al de una carga que se está moviendo con una determinada velocidad, que experimenta la fuerza de Lorentz debido al campo magnético en el cual se está moviendo. Entonces, con la diferencia que la corriente en una espira está obligada a seguir el camino de la espira, no puede saltar a otro lado, no puede salir del conductor. Entonces, la velocidad de las partículas dentro de la espira, de las partículas cargadas dentro de la espira, se puede representar como un vector siempre tangente a la espira. ¿Está bien? Entonces, tomemos por ejemplo este borde de aquí. En este borde de aquí, debido a la dirección de la corriente, la velocidad de las partículas que llevan adelante la corriente, imaginando que son cargas positivas, apunta, si quieren, hacia afuera, hacia nosotros, ¿no? Es perpendicular a la pantalla y apunta hacia nosotros si estamos viendo esta espira de
de costado, ¿no? De canto. Entonces, debido a la fuerza de Lorentz, en presencia de un campo que prolongando esta línea de campo tiene esta dirección, eso va a producir, vía ley de Lorentz, fuerza de Lorentz, una fuerza hacia acá, ¿no? Multiplicamos Q por B, que sale de la pantalla, por B, y eso da con la regla de la mano derecha una fuerza hacia abajo y a la izquierda. Entonces, nos vamos a este otro lado, y entonces el campo ahora se dirige en esta otra dirección. A ver si puedo. Perdón. Ahí. A ver si puedo dibujar. Está un poco lenta la máquina. En este otro lugar, entonces, el campo magnético apunta en esta dirección y la velocidad se mete adentro de la pantalla, ¿no? Es perpendicular a la pantalla y se mete hacia adentro. En ese caso, la velocidad v por B, entonces, da de vuelta, con la regla de la mano derecha, una fuerza hacia abajo y a la derecha ahora. Entonces uno puede imaginarse entonces que acá, en este punto de acá, la fuerza va a apuntar así, en este punto de acá la fuerza va a apuntar así, y en este punto de acá la fuerza va a apuntar así hacia abajo, y acá así hacia abajo y atrás. Entonces, en total, la fuerza neta va a apuntar hacia abajo, es decir, vamos a tener una fuerza neta aplicada sobre toda la espira que va a acelerar a la espira hacia la región de mayor concentración de campo magnético. Bien, ¿y qué pasa con una espira en cuyo momento magnético es opuesto? Es decir, una espira en donde la corriente circula en el sentido opuesto. Un momento magnético así implica, por la regla de la mano derecha, que la corriente, vamos a tratar de graficarlo de vuelta. Bueno, ahí está. Entonces, la corriente ahora circula en este sentido. Entonces, por acá la velocidad sale y por acá la velocidad se mete hacia adentro, al revés de lo que habíamos visto antes, y ahora el campo magnético apunta de la misma manera que en la situación anterior. Entonces, con la espira opuesta, la fuerza va a apuntar arriba y hacia la izquierda en este extremo, y arriba hacia la derecha en este extremo. Entonces, en otras posiciones, la línea de campo va a apuntar así, en esta posición la línea de campo va a apuntar así, con una fuerza neta que va a dirigirse hacia arriba, acelerando a la espira como tal, hacia la región de menor intensidad de campo magnético. Entonces, no va a haber torque porque básicamente está alineada el vector mu con el campo externo, con lo cual el movimiento va a ser un movimiento sin rotación, sin aceleración angular, digamos, de la espira. Entonces, bueno, ya tenemos estas dos situaciones. Espera que voy a tratar de cerrar esto. A ver. Siempre me cuesta porque desaparece el cursor. Un segundo. A ver. Sí, no puedo. Ahí va. Ahí está. Bueno, perdón. En un momento se me desaparece el cursor y no sé dónde está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que con esto en mente, ¿no? ¿Qué sucede cuando vemos un material diamagnético? Bueno, lo que sucede en el material diamagnético es algo que ahí sí estamos limitados a describir porque es algo
eminentemente cuántico, pero ¿cómo se podría explicar? Bueno, el campo externo, en este caso el del solenoide, lo que hace es inducir a nivel atómico y molecular momentos dipolares magnéticos microscópicos en la dirección opuesta al campo. Entonces, es un fenómeno similar al del dipolo inducido en el caso del campo eléctrico. Entonces, de los dieléctricos. Entonces, de esa manera aparece un momento magnético promedio dentro del material expuesto al campo externo que origina una fuerza resultante de repulsión respecto a la región de campo más intenso. Entonces, en el caso del diamagnetismo, vamos a tener una oposición a que el material se introduzca dentro de la región de campo intenso. En el paramagnetismo tenemos una estructura del material que consiste en momentos magnéticos permanentes distribuidos al azar. Entonces, esos materiales, esos momentos magnéticos, la distribución de esos momentos magnéticos tiene que ver también con la temperatura del material. Entonces, de la misma manera que con los dipolos eléctricos, al colocar un campo magnético externo con cierta intensidad, los momentos magnéticos permanentes se alinean y de esa manera, es decir, sufren el torque que describimos para un caso muy simple, y una vez dispuesto de manera paralela al campo externo, el momento magnético es atraído hacia la región de mayor campo externo cuando el campo va variando espacialmente, cuando hay una región de mayor campo. Entonces, digamos que el material es atraído hacia la dirección en donde apunta el gradiente del módulo del campo externo, si quieren, ¿no? Si pudiéramos representar cuál es la dirección de mayor crecimiento del módulo del campo de un solenoide. Y sería como el gradiente, la fuerza se da en la dirección del gradiente del módulo de B, básicamente. Entonces, y lo interesante de estos materiales es que luego de exponer el material al campo externo, los dipolos se vuelven a desordenar. Es decir, hay una reversibilidad en los materiales paramagnéticos. Es decir, no queda ninguna huella de la magnetización del material más allá del periodo de magnetización en sí mismo, ¿no? Entonces, exponemos el material al campo externo, el material se polariza magnéticamente, tiene ese comportamiento que describimos de atracción hacia una región de mayor campo, pero luego el material vuelve a desordenarse a nivel de sus dipolos magnéticos y recupera, digamos, esa situación de no polaridad. En general, como vimos, son fuerzas débiles, pero lo que sucede es que para algunos elementos la fuerza es capaz de compararse al peso. Y si volvemos a la lista anterior que yo les mostré, había un caso dentro de los paramagnéticos que se destacaba por ser un orden de magnitud más que el resto, ¿no? Y es el del oxígeno líquido. Entonces, el oxígeno líquido se comporta experimentando fuerzas muy intensas, tan intensas que se vuelven comparables al peso. Entonces, se pueden realizar experiencias como esta, en donde entre dos imanes entre dos polos de un imán se generan campos magnéticos muy intensos, determinando bien una región en donde el campo es muy, muy fuerte. Entonces la variación del campo externo, que es el campo generado por el imán, es tal que el gradiente del módulo de B apunta hacia abajo acá y apunta hacia arriba y acá. Entonces, cuando se vierte material
paramagnético como el oxígeno líquido, bueno, al caer no tiene ningún problema porque el material es atraído hacia la región de mayor campo, pero el problema es cuando quiere salir, cuando la gravedad apunta hacia abajo, ¿no? Queda claro, ¿no? en este experimento. Entonces, cuando quiere salir de esta región, hay una fuerza ahora magnética que obliga al material a mantenerse dentro de la región de mayor campo y por lo tanto se opone a la fuerza de gravedad que pugna por llevarlo a traer al líquido al centro de la Tierra, básicamente. ¿Se entendió el experimento, no? Bastante simple. Entonces, el material Sí, se entendió. es atraído hasta acá porque gravedad y acción paramagnética apuntan en la misma dirección y acá apuntan en direcciones opuestas y es más, no es que sigue no es que cae con velocidad constante, sino que la fuerza de atracción a la región de mayor campo es mayor. O sea, logra frenar al movimiento acelerado de la caída y mantener el material entre los polos. Bueno, y después está el ferromagnético, que es el material del cual se hacen los imanes. Entonces, en los materiales ferromagnéticos hay algo que es similar al material paramagnético, y es que también consta de dipolos magnéticos permanentes que se van alineando con el campo externo. Pero también hay un área de descripción de esta realidad que va por el lado cuántico, pero lo que se puede observar es que estos materiales poseen regiones llamadas dominios magnéticos del orden de micrones, de algunos micrones, en donde los momentos magnéticos de los átomos y moléculas están alineados en un 100%. Entonces, acá se ve en una foto en donde estos son 20 micrones, 20 por 10 a la menos 6 metros, de una aleación de la cual se hacen imanes en materiales ferromagnéticos, donde aparecen los dominios, y los dominios son estas distintas, no es esta región encerrada con negro, sino que los materiales son, los dominios son las regiones de distintos niveles de grises. Entonces, con un nivel de gris un poco más oscuro tenemos un dominio y encerrando otro dominio con otra orientación del campo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que frente a un campo externo, los dominios se alinean en mayor o menor medida con una dependencia en el grado de alineamiento, digamos, basada con la intensidad, dependiente de la intensidad del campo externo. Entonces, pero también la temperatura. Entonces, y por lo tanto generan tal alineación de sus dominios, es tan organizada la alineación de los dipolos magnéticos, que originan fuerzas mucho más grandes que las fuerzas que son capaces de experimentar los materiales paramagnéticos. Entonces, es tan así que el momento magnético tan intenso, el momento magnético resultante luego de ser alineado, es tan intenso que el campo magnético que es capaz de generar ese material magnético polarizado, ahora ese material ferromagnético polarizado, puede llegar a ser muchísimo más grande que el campo externo al cual está expuesto. Entonces, es básicamente el proceso de magnetización de un material ferromagnético. Entonces, una cosa es cómo agarrar un material ferromagnético, alinear los dipolos, y una vez alineado, yo puedo quitar el campo externo y el campo que es capaz de generar, bueno, eso recién se lo estoy adelantando, pero ese campo que es capaz de generar el material ferromagnético luego de ser alineado puede ser mucho mayor al campo
al cual fue expuesto previamente. Entonces, esto es un ejemplo. Imagínense este H, ya lo vamos a ver que es este H, pero imagínense que es el campo magnético externo. Y esto es una flecha hacia arriba. O sea, entre esta situación y esta, el campo magnético externo aumentó. Y si aumenta una vez más, terminan alineándose todos los dominios magnéticos del material ferromagnético. Bueno, ¿qué pasa al quitar el campo? Bueno, al quitar el campo, algunos dominios se pueden desorganizar, pero la gran mayoría se mantienen alineados. Entonces, el material queda permanentemente magnetizado. Y por eso los imanes, luego de ser fabricados, mantienen su magnetismo, digamos. ¿Cómo se desmagnetiza un material ferromagnético? Bueno, se magnetiza de varias formas, pero de dos formas, básicamente. O lo calentamos mucho por encima de una temperatura que se denomina la temperatura de Curie, o bien se lo altera mecánicamente, se rompe mecánicamente los dominios magnéticos. Y acá hay un caso, acá hay una situación muy gráfica de la ausencia de monopolos magnéticos y el hecho de que si tomamos un material ferromagnético magnetizado, como puede ser un imán, a ver si tengo uno acá, les muestro, espérenme un segundito. Acá lo tengo. A ver si me pueden ver ahí. Bueno, acá tengo el... puedo modificar la vista. Ahí está. ¿Me pueden ver? ¿Me pueden ver ahí? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, acá Excelente. tengo un imán, ¿no? Acá tengo un imán. Entonces este imán fue magnetizado, es decir, fue un material ferromagnético que sufrió un proceso de alineamiento de sus como es, dominios magnéticos. Entonces, bueno, pueden ver con las virutas de hierro, como a su vez los materiales ferromagnéticos que están adentro de esta caja de plástico se alinean a lo largo del campo magnético del imán. Si yo, ahí se pueden ver los dos polos, ¿no? Sí, sí. Se ven Sí, los dos sí. polos. Bueno, si yo ahora agarro este material, lo voy a sacar de la compu, porque si no... Si yo ahora agarro este imán y lo corto en dos, se va a crear un nuevo imán con otro polo acá. Y si lo vuelvo a cortar, se vuelve a formar otro imán más con un polo positivo y uno negativo. Es decir, nunca puedo separar este dipolo magnético en dos cargas aisladas, como lo haría en un dipolo eléctrico. Eso es básicamente lo que dice la ley de Gauss nula, digamos, la ley de Gauss homogénea del campo magnético. Bueno, me sirvió un poco para explicar esto otro. Bueno, entonces estos son los materiales ferromagnéticos. Hay aplicaciones sumamente interesantes del magnetismo. Bueno, se han hecho descubrimientos muy interesantes. Por ejemplo, en un planeta que nosotros estudiamos, que es el planeta Marte, se pudo determinar. Marte no tiene un campo magnético propio como tiene la Tierra, y eso, una pregunta importante en la historia de Marte es, bueno, si Marte tuvo alguna vez un campo magnético, ¿cuándo fue eso? Y bueno, lo que pudo averiguar una sonda que se llamaba Mars Global Surveyor, Surveyor se escribe en español, digamos, es que con un magnetómetro lo que pudo ver es que
no había un campo magnético global como en el caso de la Tierra, generado por corrientes en su interior, digamos, sino que lo que encontró era que la corteza del planeta estaba magnetizada. Y la corteza del planeta se sabe que es en gran medida material ferromagnético. Entonces, en particular, se encontraron regiones de la corteza que no estaban magnetizadas y que coincidían con cuencas de impacto, el lugar donde había impactado un meteorito, bueno, un material, un impacto de un objeto externo a Marte. Entonces, cuando hay un impacto de un meteorito, se genera una gran cantidad de calor, haciendo que la temperatura del material se eleve por encima de la temperatura en donde desaparece el magnetismo implantado por un campo externo. Entonces, al calentar la superficie de Marte a temperaturas por encima de esta temperatura, que es la temperatura de Curie, como les comenté, y en ausencia ya de un campo externo que pudiera volver a magnetizar el material, bueno, la región esa impactada finalmente perdió su magnetización previa y no readquirió una magnetización nueva, puesto que en el momento del impacto ya no había un campo externo. Entonces, bueno, mediante la datación de las cuencas de impacto desmagnetizadas, se pudo hallar que para al momento de hace 4.000 millones de años, el campo magnético de Marte ya no existía. Entonces se pudo determinar que el campo magnético de Marte existió hasta hace 4.000 millones de años. Si uno tiene en cuenta más o menos que la edad del sistema solar está en 4.5, 5.000 millones de años, bueno, tuvo un campo magnético propio Marte que no duró más de 1.000 millones de años. Entonces, bueno, hay estudios sumamente interesantes, sin duda habrá otros muy, muy interesantes también, pero bueno, es una de las tantas aplicaciones del ferromagnetismo a la investigación básica, digamos, ¿no? Bueno, bien. Acá existe algo que es interesante, que es el ciclo de histéresis, y que ilustra de qué manera la magnetización va variando con el campo magnético externo. Entonces, básicamente, si tenemos un material ferromagnético desmagnetizado, con sus dominios no organizados por un campo externo, no polarizado, entonces nosotros podemos exponerlo a un campo magnético externo, vamos a llamar el eje, perdón, no se ve muy bien, pero acá hay un eje X que es el campo magnético externo, y el eje Y que es la magnetización del material. Entonces, esto es algo parecido al campo P que veíamos en un dieléctrico. Entonces, al incrementar el campo magnético externo, vamos alineando los dominios hasta que el material se ordena en la misma dirección del campo magnético externo. Ahí adquiere su magnetización máxima. Ahora, cuando nosotros bajamos el campo magnético externo, el material permanece magnetizado, y al exponer el material ya polarizado a un campo magnético externo igual a 0, el material queda con un campo remanente. Y bueno, y es necesario exponer a un material magnético, a un campo magnético en otra dirección, para hacer decaer la magnetización del material y volver a magnetizar el material en el sentido opuesto. Entonces, cada material tiene su curva de histéresis, pero esa curva de histéresis es como que cuenta la historia del material, la historia de su magnetización, puesto que inicialmente estaba desmagnetizado y después ya no pudo volver más a su estado de desmagnetización. Fíjense que frente a campos externos que van variando en un sentido y el otro, el material ya no vuelve más a pasar por el estado desmagnetizado, sino que va adquiriendo magnetizaciones en un sentido y otro. Hay como una saturación cuando uno eleva mucho el campo magnético externo, se satura, pero nunca termina volviendo a la situación de campo cero, de magnetización nula para un campo externo nulo. Salvo que apaguemos el campo magnético externo y subamos de temperatura el material, o lo alteráramos mecánicamente de manera de desorganizar nuevamente los dominios magnéticos.
Eso quiere decir el ciclo de histéresis y la memoria magnética de un material. Bueno, interesantes son estos materiales, son súper interesantes. Nosotros usamos también estos materiales para desarrollar sensores magnéticos. Sensores magnéticos que son similares a transformadores, que es algo que vamos a ver en breve. Bueno, y esa es la forma de crear imanes permanentes, entonces, ¿no? Es lo que yo les mostré recién. Bueno, son barras de compuestos del tipo hierro, aleaciones de hierro, otros materiales magnéticos, la magnetita que fue descubierta en la naturaleza, que tienen esa propiedad de quedar magnetizadas y así generar campos magnéticos propios, dipolares a grandes distancias, y como ustedes vieron, el campo magnético de una espira depende del momento magnético de la espira. Entonces con un con un momento magnético macroscópico muy grande, uno es capaz de generar un campo dipolar muy grande también. Bueno, vamos a ver un poquito más de materiales magnéticos en un rato. Me parece un buen momento para descansar acá. Y antes de eso, bueno, si tienen alguna pregunta. Creo que se ha entendido bastante bien, ¿no? No es algo tan complicado, pero está bueno que sepan cómo reaccionan los materiales frente a un campo externo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? 10 puntos. No, buenísimo, buenísimo. Acuérdense de la reacción de cada tipo de material frente a un campo externo, que no es uniforme. Se dieron cuenta que no es uniforme el campo. Uniforme, acuérdense, ahí sí es importante diferenciar uniforme de estacionario, ¿sí? Estacionario es que no varía en el tiempo. Todos estos campos son estacionarios. Pero el hecho de que vaya variando entre una región de mayor campo y una región de menor campo indica que no es uniforme, ¿sí? Bueno, paramos acá unos 10 minutos, volvemos y 10, ¿les parece? Y seguimos. Excelente. Bueno, entonces vamos a ver la ley de Ampère para materiales magnéticos. Vamos a suponer entonces que el material va a generar un campo magnético propio. Entonces, al orientar, por ejemplo, los dipolos magnéticos, creamos un campo magnético propio del material. Entonces, vamos a suponer, y aquí vamos a entrar en cierto tipo de materiales, que el material magnético, el campo del material magnético generado por el material magnético es proporcional al campo externo al cual está expuesto el material magnético. Entonces, esto, por ejemplo, no va a ser tan fácil de ver en un material ferromagnético, porque ustedes ya saben que si quitamos el campo magnético externo, el material queda magnetizado. Entonces, este tipo de respuesta no se va a aplicar para los materiales ferromagnéticos. Entonces, bueno, al menos no va a ser tan fácil pensar en una proporcionalidad entre ambos, ¿no? Tendría que ser para cierta región del ciclo de histéresis, en todo caso. Pero bueno, es una aproximación que funciona muy bien para otros materiales. Entonces, supongamos que hay una proporcionalidad entre el campo generado por el material y el campo externo al cual está expuesto el material. Entonces, el campo total en el material
sería la suma del campo generado por el material y sus dipolos magnéticos, y el campo externo. Entonces, B, que va a ser el campo total, va a ser la suma de los dos. Entonces, ¿cómo se representa eso? Si el campo en el material es proporcional al campo externo, bueno, como 1 más esta constante, este factor, digamos, G sub M, por el campo externo. Ese va a ser el campo total en el material. Campo externo más campo del material. Entonces, obviamente este término de acá sería el segundo término del segundo miembro, sería esto de xm por B externo, que es Bmat. Es intrínseco al material. Entonces, de la misma manera que se vio con los dieléctricos un vector polarización eléctrica, también existe un vector polarización magnética, como les venía comentando, que vamos a llamar M mayúscula con una flechita, tal que M es G sub M sobre mu0 por B externo. No vamos a entrar en detalle de cómo se obtiene, sino que lo que les quiero mostrar es que hay un paralelismo entre el abordaje teórico del material magnético con el del material dieléctrico. Entonces, si M está definido así, entonces relacionando B externo con el B total, la dependencia me queda así, ya que el B total es dependiente del B externo. Pueden hacer la cuentita con este miembro de acá con este miembro de acá. Entonces, acá se puede expresar M tanto en función del campo externo solamente, como también en función del campo total, suponiendo que el campo externo, el campo interno del material, generado por el material, depende del campo externo. Entonces, ¿qué es M? Bueno, de la misma manera que P, M es una densidad de momento magnético por unidad de volumen, al igual que era P. P me decía cuánta era la densidad de momentos dipolares eléctricos por unidad de volumen. Bueno, P es igual a M, nada más que M es ahora la cantidad de dipolos magnéticos por unidad de volumen. Entonces, sin entrar en el detalle de dónde vienen los momentos magnéticos de cada molécula, de cada átomo, tiene que ver con el número de dipolos orientados, el número de dipolos por unidad, ya orientados, ¿no? Por unidad de volumen, por el momento magnético de cada átomo o molécula. Entonces, eso también es igual a cómo se relacionaba P mayúscula con P minúscula en el caso de los dieléctricos. Entonces, pero recuerden bien que es M en todo caso. M es una densidad volumétrica de momento magnético. Acá M vale 0 porque estoy fuera del material. Acá M vale algo, y eso dependerá de cuántos momentos magnéticos tengo en un diferencial de volumen. Y acá el momento magnético, el vector, el campo M, densidad de momento magnético, pasa de tener un valor distinto de 0 a un valor 0. Entonces, ¿qué era importante? ¿Se acuerdan ustedes qué era importante para saber dónde estaba la corriente, la carga ligada en un dieléctrico? ¿Se acuerdan? ¿Qué era importante de P para sacar la carga ligada? Para sacar la carga ligada, pueden revisarlo de vuelta, lo que era importante era ver la divergencia de P. La divergencia de P me decía dónde donde la divergencia de P no era nula, ahí había acumulada carga ligada. Bueno,
En el caso de M, que está construido más o menos como P, va a haber otra condición, y es que en donde el rotor de B sea distinto de 0, ahí va a haber corriente ligada. Entonces, en un material como este, que estamos viendo acá, estos son los dipolos magnéticos de distintas partes del material. Entonces, acá yo voy a tener un determinado M acá adentro, y cuando salga afuera, voy a pasar a tener, afuera del material voy a tener un M igual a 0, porque no voy a tener momentos magnéticos por unidad de volumen en donde no hay material. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el efecto va a ser que el hecho de dejar una región con dipolos magnéticos, donde la divergencia de M, donde va a haber un salto en M, perdón, donde va a haber un salto de M, ya la divergencia para el caso de P. Entonces, en ese lugar en donde haya un salto en el valor de M, ahí yo voy a tener una corriente que va a ser el borde externo, la corriente correspondiente al borde externo del material, y compuesto por las contribuciones de las espiritas de los átomos y las moléculas que están en el borde del material. Entonces, esta corriente que es a la que contribuyen las espiritas dentro del material, es una corriente ligada que es totalmente diferente a la corriente libre, que es la que circula por un material conductor y que le va a dar lugar al campo externo, porque vamos a suponer que los campos externos están generados por corrientes libres. Entonces, de vuelta, en vez de tener cargas ligadas, vamos a tener corrientes ligadas. Las cargas ligadas, en el caso de la electrostática, estaban asociadas a la divergencia de P. Y nosotros ahora, ¿a qué van a estar asociadas las corrientes ligadas? Y van a estar asociadas al rotor de M. Entonces, donde el rotor de M no sea nulo, es que ahí va a haber una corriente compuesta por las contribuciones de las espiritas que forman parte del material. Entonces, imagínense un material que tiene una magnetización constante, uniforme adentro del material, y afuera del material no hay ninguna magnetización, puesto que no hay dipolos de donde obtener esa magnetización. Bueno, en ese caso, aquí, al pasar de aquí a aquí, va a haber una variación del rotor de M en este borde. Y bueno, en este borde lo que va a haber es una corriente que tiene el sentido del rotor de M. ¿Y para dónde apunta el rotor de M? Bueno, apunta, si esta es la dirección de M, apunta en la dirección que muestra la flecha, por la regla de la mano derecha, digamos, por la superficie del material. Entonces, cuando haya una magnetización por culpa de un campo externo, esa magnetización va a generar una corriente ligada que se va a manifestar en el borde del material, si esa magnetización es constante, en el borde del material, es decir, donde salta M de un valor no nulo a un valor nulo. Bien, entonces les pido que, obviamente, obviando las diferencias en cuanto a las direcciones y al origen que tiene, que traten de establecer ese paralelismo entre el vector polarización, el vector P polarización por unidad de volumen que hay en un dieléctrico, con el vector magnetización por unidad de volumen que hay en un material magnético. Y de dónde se obtiene la carga ligada, que es la carga asociada a la reorientación de los dipolos eléctricos, y cómo se puede establecer un paralelismo con la corriente ligada, que tiene que ver con el rotor del vector magnetización, que nos da el número de momentos magnéticos por unidad de volumen. Entonces, usando la definición de M, vamos a construir
un campo H de la misma, o de una manera similar a lo que hicimos con D, con el vector D. Entonces, recordamos, B total era el B externo más el B generado por el material, y por la definición de M, reemplazamos este segundo término por esta expresión. Entonces, el campo total en el material va a ser la suma del campo externo más la contribución de los dipolos magnéticos inducidos por el mismo campo externo. Entonces el H el campo H va a ser el campo total en el material menos la contribución del material. Entonces va a ser B sobre mu0, donde B es el B total, menos el vector magnetización. Entonces, eso lo podemos expresar en función de lo que ya vimos antes, y de esa manera definir ahora, en vez de un mu sub 0, un mu sub m, que es mu sub 0 por 1 más m, que ya vimos cómo se definía, ¿no? Entonces, entre H, este campo, y el campo total dentro de un material, la diferencia es un factor mu sub m, que se denomina permeabilidad magnética del material. Entonces, ante la ausencia, va a quedar definido también H para el vacío. ¿Por qué? Porque en el vacío G sub m es 0, porque no hay polarización, y en ese caso H en el vacío va a ser B sobre mu sub 0. Sobre mu 0. Entonces, H es un campo similar a D, o parecido a D, en el sentido de que es el campo total al cual se le extrae el efecto del material. En el vacío es B sobre mu 0. En un material es B sobre mu m, donde mu m es mu 0 por 1 más m. ¿Está bien? Si quieren un atajo, eso es un buen atajo, verlo así, así, y igualado a H. Entonces, y ya terminamos con todas estas cruces para que no exprimirle más el cerebro en esta tarde hermosa. Entonces, el rotor de B, que tenía que ver que tiene que ver con las corrientes, donde el B es el B total, es ahora el rotor de B externo más la contribución del campo, la contribución del material. Entonces, el rotor de B ahora lo puedo aplicar de manera distributiva. El rotor lo puedo aplicar de manera distributiva en estos dos términos, y me da rotor de B externo por mu 0 por el rotor de M. Pero el rotor de M es la carga es la corriente ligada. Y el rotor del B exterior al cuerpo puede ser, es el generado por corrientes libres. Entonces, yo simplemente pasando todo lo que es ligado para el primer miembro, tengo que 1 sobre mu 0 por el rotor de B total menos la J ligada es la J libre, y así, usando H, trabajando un poco esta cuenta anterior, representando J ligada como el rotor de M, perdón, sacamos que el rotor de H es igual a la J libre. Entonces, esa es la ley de Ampère para materiales magnéticos. Fíjense qué similar es a la ley de Gauss para dieléctricos. La ley de Gauss, si se recuerdan, era la divergencia de D igual a ρ libre. Entonces, ahora, donde D tenía metido adentro la información del dieléctrico, donde D, para materiales dieléctricos lineales, era epsilon por E. Bueno, ahora tenemos que el rotor de H es J libre, donde H es igual a B sobre mu sub m. Donde mu sub m es igual a 1 sobre G sub m, 1 más G sub m por mu 0. Entonces,
para sacar el campo generado, para sacar el campo H, lo que tengo que hacer solamente es preocuparme por las corrientes libres que generan el campo externo. ¿Mm? Y conocer el mu0, conocer el mu del material, o el G sub m del material. Y de esa manera puedo separar cuánto es el campo externo y cuánto es la magnetización dentro del material. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Entonces, que la ley de Ampère para medios magnéticos en términos de integral. Bueno, el teorema de Stokes. Entonces, el rotor de H igual a J libre quiere decir que una integral de camino cerrado de H diferencial de camino en la dirección tal que el recorrido del camino C me da la dirección, el sentido de la normal A la superficie que encierra la curva C, es igual a la integral de superficie de J libre por el diferencial de A, el flujo de corriente libre, igual que la ley de Ampère. Entonces, cuando vean un problema de magnetización con un material, no hay que asustarse. Simplemente hay que saber que como hay un M, va a haber una corriente ligada. Y que esa corriente ligada, si yo utilizo la ley de Ampère, no juega ningún rol para hallar el H. Y después con el campo H, yo después puedo trabajar y sacar cuánto es el campo generado por el material y cuál es el campo generado por las corrientes externas. Bueno, en este caso, por ejemplo, que tenemos esta situación, bueno, puede ser que tengamos un material generado simplemente por no tenemos corrientes externas, digamos. Después van a ver ejercicios de materiales magnéticos. No me voy a adelantar. Ok, bueno, ya tenemos la ley de Ampère para medios magnéticos. La van a aplicar, así que vamos a detenernos acá. Esto, ya está. Eso se duplicó la diapositiva. Bueno, ¿cómo venimos hasta ahora? Esto último debe haber sido un poquito más complicado, pero no sé si tienen alguna pregunta antes de que pasemos a un nuevo tema. Ninguna. Bueno, tranquilos después, tranquilas, lo repasan. Como les digo, traten de ver el razonamiento que aplicamos para dieléctricos y mirarlo con ese espíritu a estas diapositivas que vimos. Bueno, cubierta Ampère, al menos por ahora, porque yo les dije que Ampère, Maxwell va a agregar un término a esa ley de Ampère, pero por ahora no nos vamos a preocupar de eso. Vamos a hablar de otra ecuación de Maxwell. Ya tenemos divergencia de igual a ρ sobre epsilon 0, divergencia de B igual a 0, rotor de B o rotor de H igual a J libre, o rotor de B igual a mu0 por J. Y ahora falta otra ecuación. Y tiene una historia muy interesante. Como recordamos, Oersted demuestra que una corriente estacionaria puede generar un campo magnético. Entonces, Michael Faraday, un científico inglés, lo que busca es demostrar lo opuesto, la vuelta, digamos, ¿no? Entonces, hace muchos experimentos tratando de obtener una corriente a partir de un campo magnético estacionario. Pero estos experimentos no tienen éxito. Entonces, esto presenta una simetría muy básica, muy interesante en el magnetismo, en el electromagnetismo, y es que una corriente estacionaria puede generar un campo magnético, pero un campo magnético estacionario no puede generar una corriente estacionaria. Quiero que esto quede claro porque es algo que
que es sumamente importante y que permite recordar la ley de Faraday, que ya de por sí tiene cierta, no sé, es antiintuitiva. Entonces, traten de detenerse en esto, bueno, y pensar en que la vuelta no se aplica. Entonces, sin embargo, Faraday encontró algo que fue extraordinario y fundamental para el electromagnetismo, porque pudo ver cómo generar una corriente con un campo magnético, pero no así. Entonces, les cuento qué experimento hizo. Entonces, conectó una batería, ustedes ya conocen la batería, con un circuito abierto, y esta batería es capaz de proveer una corriente I a un solenoide que tenemos acá representado en celeste. Entonces, ustedes saben, ¿no? El solenoide genera un campo magnético, ya lo vimos, ¿no? Entonces, cada vez que circula la corriente por este circuito, cuando cerramos este switch que está acá, se crea un campo magnético, y lo que hizo Faraday fue envolviendo el solenoide, alrededor del solenoide dispuso un conductor, un cable, que pasaba por atrás del solenoide y luego por adelante del solenoide, ¿no? Lo envolvía el solenoide, este cable 2. Entonces, tenía dos espiras. Una espira que era el circuito mismo, y otra espira que es la que envolvía al solenoide. Para que no quede lugar a dudas, visto desde arriba tenemos el solenoide así, y la espira 2 envuelve al solenoide, ¿sí? La espira 2 envuelve el solenoide, entonces esto es el solenoide. Eso es lo que intenté hacer con este gráfico tan tosco. Bueno, entonces, cuando estaba apagado, cuando estaba abierto el switch, no había corriente en ninguno de los circuitos. El 1 y el 2, ¿está? Entonces acuérdense del circuito 1 y del circuito 2, ¿sí? Entonces, cuando prendía, cuando cerraba el switch, empezaba a circular una corriente I1, y lo que observaba era corriente en el circuito 1 y en el solenoide, pero no observaba nada de corriente en el circuito 2. Entonces, ahí pudo darse cuenta que cuando la corriente cuando el campo era estacionario dentro del solenoide, ese campo magnético uniforme no era capaz de generar una corriente en el circuito 2, más allá de que este campo era responsable de la corriente I1, ¿sí? Pero lo que él buscaba era, con un campo uniforme, generar una corriente uniforme, una corriente estacionaria en la espira 2. Bueno, no pasaba. Acá ponía un amperímetro y no medía nada de corriente. Bueno, eso tiene que ver entonces con la cruz esta. No le funcionó. Ahora bien, lo que sí vio es que justo al cerrar el switch, justo cuando cerraba el switch, cuando pasaba de esta posición a esta, desde acá hasta acá, y la corriente empezaba a circular y el campo adentro del solenoide empezaba a crecer, ahí aparecía una corriente que se apagaba cuando el campo, fíjense, acá puse 2 flechitas para que vean que el campo está creciendo. Acá puse 3 flechitas. No sé si se dan cuenta de la sutileza, pero básicamente esto es en el transitorio que iba ocurriendo, ni bien se cerraba el switch, mientras se estaba como acomodando el solenoide para conseguir su máxima intensidad de campo magnético.
Entonces, en ese periodo, hasta que el solenoide desarrollaba todo su campo magnético, en ese periodo había una corriente en el circuito 2 que se apagaba cuando ya se estabilizaba la corriente acá y el campo era máximo. Entonces, ¿qué es lo que concluyó él? Que cuando el campo magnético que permeaba, que tenía su flujo a través de la superficie encerrada por la curva, por la espira 2, cuando ese campo magnético variaba, apareció una corriente. Entonces no tenía que ver con el campo, sino que la corriente que generaba, que era capaz de generar un campo magnético, tenía que ver con su variación, ¿no? Entonces, ¿y por qué dice acá un campo eléctrico? Y porque el campo eléctrico es lo que hace mover los portadores de carga en un conductor. En otras palabras, una diferencia de potencial, una FEM, ¿está? Entonces aparece una FEM inducida cuando a través de, ¿qué es lo que va pasando en la situación esta transitoria que ustedes ven? Bueno, lo que va ocurriendo es que a medida que va aumentando el campo magnético acá, si ahora miramos la espira 2 así, de frente, esta espira 2, esto se va llenando de crucecitas, cada vez más crucecitas a medida que el campo va aumentando. Entonces, lo que va aumentando esto es el B que va creciendo, ¿no? Entonces, cuando va creciendo el campo, va aumentando el flujo de campo magnético a través de la superficie que encierra la curva cerrada que representa el circuito 2. Entonces, es en realidad un aumento, una variación del flujo del campo magnético a través de la superficie encerrada por la espira que genera una corriente en dicha espira. ¿Se entendió? ¿El experimento qué es lo que pasó? Disculpe. Sí. Entonces, un campo magnético estacionario no genera una corriente, pero la variación de un campo magnético sí crea un campo eléctrico. Exactamente. Mejor no lo pude haber dicho. Exactamente. Así es. Y ese Esa campo es la eléctrico ley, tiene... esa es la ley de Faraday. Esa es la ley de Faraday. Entonces, es Oersted versus Faraday. Oersted dice, corriente estacionaria genera campo magnético estacionario. Campo estacionario no genera corriente estacionaria. Tiene que ser un campo variable en el tiempo. Y acá se empieza a colar el tiempo. ¿Ven? ¿Ven que acá es como un... Cambian las reglas, chicos y chicas, a partir de este momento. Porque acá aparece la derivada de t respecto a t. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que ahora la variación en el tiempo va a modificar todo lo que veamos de acá en más? ¿Por qué? Porque hasta ahora veníamos tranquilos. El campo E, esperábamos que todo se acomodara, bueno, genial. Bueno, la corriente, sí, corriente estacionaria, no varía en el tiempo, pero generaba un campo magnético. Bueno, ahora con la inducción aparece un nuevo elemento importante, que es la variación en el tiempo. Entonces, vamos a empezar a partir de ahora a ver procesos en donde el campo magnético va a variar en el tiempo. Ya no va a ser un campo que en cada punto poníamos un magnetómetro y en cada punto lo dejábamos al magnetómetro, el magnetómetro siempre me medía lo mismo. Bueno, ahora ya no, se acabó eso, se acabó. Ahora vamos a entrar en un dominio en donde, el campo empieza a variar en el tiempo. Se acabó la joda. Bueno, tampoco no son tan difíciles, los ejercicios. Pero bueno, quiero que quede esta idea, que ahora va a ser importante la variación respecto al tiempo de un campo. Bueno, de la mano de la ley de Faraday viene otra ley que se llama ley de Lenz, que es una ley empírica, ¿no? Y que dice lo siguiente. Bueno, ¿cómo puedo yo representar
¿Cómo puedo yo hacer circular, sin tener un circuito, cómo puedo yo representar, crear una corriente inducida en este circuito 2? Saco el circuito 1 y agarro un imán, como el que tenía yo recién, que se los mostré, y lo acerco a esta espira. Entonces, el flujo magnético a través de la superficie cerrada por la curva 2 va a aumentar si yo acerco las líneas de campo y va a disminuir si yo las alejo. Entonces, lo curioso de la ley de Lenz es que la ley de Lenz es como una especie de oposición que tiene un sistema a cambiar a cambiar el momento magnético, a cambiar el flujo magnético. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una espira acá de material conductor, cuadrada, la supongo, y le acerco un imán, me olvidé de decirlo, pero bueno, se toma el polo norte de un imán, es como la carga positiva en un dipolo eléctrico, ¿no? Entonces, si yo acerco un imán de acá para abajo, lo acerco con su polo norte acercándose a la espira, ¿no? Primero, ¿no? Eso quiere decir que la espira, a través de la superficie que encierra la espira, va a haber un flujo, si yo acerco, lo voy acercando al imán, un flujo creciente de campo magnético. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo acerco, el sentido de la corriente es así. La corriente inducida es así. Bueno, fíjense acá, a ver si me pueden decir qué tiene de particular esta corriente. Esta corriente genera un campo ¿en qué dirección? Tómenla, por ejemplo, este tramito de acá. ¿Qué dirección va a crear el campo? O sea, para la Todo, derecha. todos y todo con la ley de la mano derecha, ¿no? Sí, para la derecha. O sea, mi Entonces, derecha. entonces vamos a hacer, si esto es arriba y esto es abajo, el campo es una cosa así, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Y Sí, sí, sí. acá yo salgo por afuera y me meto para adentro, entonces el campo es así, ¿no? Entonces, esto es vertical, ¿no? Para que se entienda, esto es vertical. Entonces, fíjense, si yo extrapolo esta contribución acá, el campo apunta hacia arriba. Si yo extrapolo esta contribución acá, obviamente va a ir decayendo porque decae, perfecto. También en esta dirección también va a dar para arriba y en esta dirección también va a dar para arriba. ¿Por qué? Porque el campo acá es así, porque la corriente fluye en ese sentido. Entonces es como que el campo de la corriente inducida se opone al crecimiento del flujo por culpa del campo externo. Es como que le lleva la contra a la corriente. Y ahí está la ley de Lenz. La ley de Lenz entonces dice que una corriente inducida tiende a oponerse al cambio de flujo que la genera. Entonces, el cambio acá entre que yo... otra vez se me pierde sí, estamos como el código penal con tantas leyes. Entonces, lo que dice es, si imán el polo norte del imán se acerca, el campo, el flujo de campo de magnético a través de la superficie que encierra la espira va a ser mayor. A ese aumento del flujo se va a oponer el campo que la corriente inducida genera. Entonces, déjenme borrar esto porque de vuelta se me perdió el cursor. Primero voy a borrar esto. Ahí está. Borrar todos los dibujos y ahora voy. Bueno. Voy a
Un problema con este. Ah, ahí está. A ver si. Perfecto. Entonces, no se preocupen por la ley de Lenz, porque la ley de Lenz se va a traducir en un signo. Cuando ustedes digan la ley de Faraday y vean un menos en la ley de Faraday, van a decir, ahí está la ley de Lenz. Se reduce a un signo, así que no se preocupen. Bien, entonces la ley de Lenz es la corriente inducida genera un campo que se opone al crecimiento o al decrecimiento del flujo. Entonces, imagínense si yo ahora, en vez de acercar el imán, lo alejo, cada vez hay menos flujo, entonces la corriente gira en el sentido opuesto. Como diciendo, no, no te vayas, no me bajes el flujo. No me bajes el flujo, trata de mantenerlo. Es como una especie de oposición que hace el sistema. Entonces, es fundamental entender eso de la ley de Lenz. Nada más. Entonces, ¿cómo se relaciona ahora la corriente que induje con la FEM que se indujo? Y vía una cosa parecida a la ley de Ohm. Es decir, la corriente inducida por la resistencia de la espira por la que circula la corriente inducida va a ser igual a la diferencia de potencial. Entonces, esa FEM inducida va a estar relacionada con el campo eléctrico que se indujo. Y esa FEM inducida, Faraday halló que era proporcional a la derivada del campo respecto del tiempo y también proporcional al área. Por eso yo le digo que es la variación del flujo magnético. Entonces, básicamente cuando esto se mueve, la corriente es mayor si el área esta es mayor. Si lo muevo siempre, si tengo siempre el mismo imán y lo acerco con la misma velocidad al imán a esta espira, si la espira encierra un área más grande, tengo una mayor corriente. Entonces es proporcional al flujo, a la variación del flujo. Entonces, la FEM inducida, entonces, depende de la variación del flujo magnético a través de la superficie encerrada por la espira. Entonces, la FEM inducida es menos, y ahí está la ley de Lenz, la variación respecto al tiempo del flujo magnético. ¿Y qué es el flujo magnético? Es la integral de superficie de B diferencial de A. ¿Cuánto B atraviesa una superficie encerrada por el circuito? De la misma manera que con la ley de Ampère podemos usar en la misma figura. Bueno, ¿qué circuito? Bueno, es el circuito C, en este caso la espira. Bueno, la corriente en la espira o la FEM inducida en la espira tiene que ver con el flujo de B a través de una superficie encerrada por la espira. De vuelta, cualquier superficie limitada por la espira es válida para la ley de Faraday. Bien. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Se entendió la formulación de la ley de Faraday? ¿Quedó alguna duda? ¿Qué más? Sí, es mucho, ¿no? Bueno, flujo ya saben sacar. Entonces el flujo, el phi sub B es esto. El menos simplemente dice para qué lado va a correr la corriente, y la derivada ya la conoce. Así que creo que no es mucho más de los conceptos que ya han visto. Habiendo dicho eso, digo, este concepto de la inducción es nuevo. Bueno, entonces, retomando la ley de Faraday, la FEM inducida es esto,
y la integral, entonces, sobre una superficie S abierta, limitada por el circuito C. Entonces, si el flujo magnético aumenta, si el flujo magnético aumenta hacia nosotros, entonces la corriente va a circular en este sentido. Si el flujo magnético decrece, la corriente inducida circulará en el sentido opuesto. Entonces, fíjense ahora, la corriente inducida, como les dije, va a ser impulsada por un campo eléctrico que va a hacer mover los portadores de carga a lo largo del cable C. Entonces, la integral de camino cerrado del campo eléctrico a lo largo de C me tiene que dar cuánto es la FEM, porque esa es la relación entre la diferencia de potencial y el campo, ¿se acuerdan? La diferencia de potencial del campo es la integral de camino cerrado del campo eléctrico. Entonces, esto es básicamente una parte de la ley de Kirchhoff, que vimos para el caso de las corrientes estacionarias. Entonces, cuando decíamos la sumatoria de las variaciones de potencial a lo largo del circuito me daban 0, en realidad lo que decíamos era, en vez de sumatoria, podemos reemplazar por esto, por la integral de camino cerrado en una malla de E diferencial de L. El problema ahora, y no sé si ya lo ven, pero si no lo vamos a refrescar la clase que viene, es que ya esta integral de camino no es 0. Entonces la ley de Kirchhoff que vimos para los circuitos de corriente continua ya no nos sirve, porque ya no nos da igual a 0 la suma de los voltajes. Sino que ahora la suma de los voltajes tiene que ver con menos la derivada respecto al tiempo, de acuerdo con la ley de Faraday del flujo magnético. Entonces, este término no aparecía en la ley de Kirchhoff que vimos, nos daba 0, porque no había campos magnéticos variables. Pero del momento que empieza a variar un campo magnético, ya la tenemos que descartar a la ley de Kirchhoff que habíamos visto, sumatoria de BI igual a 0. Entonces, esta es la nueva forma de la ley de Kirchhoff. Entonces, es la FEM inducida en un circuito cerrado, que es la integral de camino cerrado de camino del campo inducido, es igual a menos la derivada respecto al tiempo del flujo magnético a través de la superficie que encierra el circuito. Entonces, nosotros habíamos visto muy bien que la ley de Kirchhoff para corrientes estacionarias era, bueno, bárbaro, yo tengo un circuito cerrado, acá tengo una batería, acá tengo una resistencia, otra resistencia más, etc. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo resolvía esto? Yo resolvía diciendo que la sumatoria de BI igual a 0, ¿se acuerdan? Bueno, esto ya no me vale más, porque sobre todo esto lo que no vale más, porque ahora la corriente esta es una corriente inducida. Esto me servía cuando tenía una corriente que no era inducida. Cuando aparece una corriente inducida, en donde aparece la variación de B, que yo no tenía en cuenta en estos circuitos, la tengo que modificar a la ley de Kirchhoff y ahora incluir en el segundo miembro algo que no es 0. A la vez me dice otra cosa. ¿Cómo daba la integral de camino cerrado del campo eléctrico en un campo en donde había generado por una carga puntual? ¿Se acuerdan? Yo tomaba una carga puntual, a ver si puedo graficar de vuelta. Tomaba una carga puntual, una carguita puntual, Q. Entonces yo generaba alrededor de Q campos eléctricos así. Era Q sobre 4pi epsilon 0 por R cuadrado de reversor, ¿no? Ese era el campo. Y yo agarraba un punto A y me iba hasta un punto B, y yo decía, bueno, la integral de E, camino desde A hasta B, no dependía del camino.
Y eso quería decir que la integral de camino cerrado de E, de dl, me había puesto de ds, de camino cerrado me daba 0. Bueno, ya la integral de camino cerrado no me da 0. Acá no. Entonces, Disculpe, entonces el campo eléctrico, el inducido, no es conservativo. ¡bien! ¡Premio! ¡Premio! Exactamente. Entonces el campo eléctrico no es conservativo. Exactamente. Exactamente. El campo eléctrico inducido no es conservativo. Entonces, piénsenlo, tranqui, no sé, no. Es mucho para digerirlo de hoy, pero es eso lo que voy. Bueno, recordemos el teorema de Stokes. Habíamos visto entonces que esta era la expresión para la FEM inducida. Entonces, la integral de camino cerrado es igual a la integral sobre área del rotor de E. Entonces el rotor de E es menos la derivada de B respecto a T. Entonces esta es la forma de la ley de Faraday, la forma diferencial de la ley de Faraday. Y esto es un poco lo que les contaba la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff para los voltajes, para corriente estacionaria, equivalía a decir esto. Entonces, acá lo tienen, lo que yo recién expliqué, lo tienen acá. Así que lo van a poder repasar si necesitan tiempo, digamos, para digerirlo. Bueno, si resolvíamos el circuito diciendo la sumatoria de B era igual a 0. ¿Dónde había campos eléctricos en un circuito cerrado con la ley de Kirchhoff? Bueno, había un campo eléctrico en cada elemento del circuito. Había un campo eléctrico en donde estaba la batería, había otro campo eléctrico donde había un capacitor, si había en un circuito, había también un campo eléctrico donde aparecía una resistencia. Bueno, eso es lo que yo sumaba. En otras palabras, era la integral de camino cerrado de E que me daba 0, porque el campo no dependía, el potencial no dependía del punto inicial y del punto final, del camino entre el punto inicial y el punto final, solamente de los extremos. Entonces, ahora ya no pasaba eso. ¿Y qué decía el teorema de Stokes con esto? El teorema de Stokes, lo estoy paseando por todos lados, disculpen, pero el teorema de Stokes con esto igual a 0 quiere decir que el rotor de E igual a 0. Pero esto, ahora como saben, ya el rotor de E ya no es más igual a 0. Por eso hay un antes y un después de esto, ¿no? Entonces, en el campo electrostático, rotor de E igual a 0 funciona. Pero cuando hay una variación de B, ojo, ya no me sirve más que rotor de E es igual a 0. Entonces, rotor de E es menos la derivada de B respecto de T. Entonces, esto pasa cuando hay corrientes variables, que ya no es el caso que veíamos en los circuitos de corriente continua, de corriente estacionaria. Entonces, como recién dijeron, la ley de Faraday nos dice que el campo eléctrico inducido no es más conservativo, ya que no es verdad que su integral de línea en un camino cerrado sea 0. Tampoco que la integral de línea entre dos puntos no depende del camino, ahora sí va a depender. Entonces, cuando yo calcule cuánto es la caída de potencial a lo largo de un circuito cerrado, va a depender de dónde empiece y dónde termine. Entonces, bueno, ya no me sirve la ley de Faraday como tal. Es más, es posible acumular FEM dando muchas vueltas. Fíjate que si yo acá, si por cada vuelta de, si por cada vuelta de, a ver si lo tengo acá. Si por cada vuelta de yo acumulo un flujo, cuanto más vueltas de a C, más voy a acumular de flujo. Entonces, es interesante cómo multiplicar el flujo dando vueltas alrededor de un circuito. Y eso es lo que pasa con los solenoides. Con los solenoides es como dar vueltas n veces una espira. Entonces lo que hago ahí es aumentar la FEM inducida en un circuito que recoja esa variación de campo. Entonces, acá hay un ejemplo, y ya termino con esto. Imagínense un circuito cuadrado como este, que de cada lado...
igual que la última. Hola. Y ahí con nosotras. Hay alguien que tiene prendido el micrófono. Sí, bueno, más cerca del mediodía. Y no sé, podemos entender ahí. Y ya después de tipo 4 o 5 paneles que trabajan con la otra. Ahí está. Bueno, sí, había alguien que tenía el micrófono abierto. Bueno, simplemente, a ver qué hora es, pues si no lo dejamos ya para la... ¿Saben qué? Vamos a dejar este ejemplo para la próxima. Así no nos quemamos tanto la cabeza, pero traten de repasar hasta la última slide que vimos y vamos a ver este ejemplo para que vean bien cómo se pone en práctica el tema de campos no conservativos. Así que paremos mejor acá y en todo caso retomamos ya la próxima clase viendo qué es lo que sucede cuando tenemos un circuito en el que circula una corriente generada por una batería o si tenemos un circuito generado por la variación de campo magnético. Vamos a ver cómo no nos ponemos de acuerdo en cuánto es la variación de potencial. Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno. Nada, repasen esto para el lunes y lo recuperamos. Si quieren empiezo la clase del lunes un poquito recapitulando para que volvamos a entrar en ritmo. Pero fíjense qué interesante que es el fenómeno de la inducción magnética, porque justamente permite muchos de los motores eléctricos funcionan con inducción. Entonces, no sé si ustedes ya no tienen la edad, son mucho más jóvenes, pero había mecanismos para prender la luz de una bicicleta, que era el dínamo. El dínamo es eminentemente un dispositivo que utiliza la inducción magnética, que básicamente es hacer girar con el movimiento de la rueda, hacer girar un imán, que lo que hace es se recoge el flujo magnético a través de un conductor y ese conductor permite prender la lucecita de la bicicleta, el famoso dínamo. Entonces, bueno. Disculpe, profe. Sí. Entonces, tipo, este dínamo es como una luz de bici, pero no necesita pilas. Claro. ¿Por qué? Porque en ese caso, la corriente que pasa por ¿viste la lámpara que no es LED, ¿no? Pero la lámpara la vieja es una resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo haces pasar una corriente por esa resistencia? Bueno, podés pasar una corriente inducida. Y la inducción la generabas con el dínamo tenía una ruedita que se ponía en contacto con la rueda de atrás de la bicicleta. Lo montabas, viste, en el parante, en la horquilla que lleva la bicicleta en la rueda de atrás. Entonces, el dínamo tenía una ruedita, la ruedita giraba solidaria, era como un engranaje que tocaba la rueda de atrás, y la rueda del dínamo lo que hacía era hacer girar un imán. Ese imán tenía un campo magnético que giraba, por lo tanto el flujo a través de un conductor que estaba dentro del dínamo variaba en el tiempo y así se generaba una corriente alterna, creo, una corriente que lo que hacía era prender la luz. Ese era el dínamo. Claro, el problema era que cuando iba más rápido tenía más intensidad la luz, cuando iba más bajo, un poquito más baja. Bueno, había algunos detalles de intensidad, y después dejaba de andar, obviamente, cuando se frenaba la bicicleta. Bueno, cosas viejas, de gente grande. Bueno, dejamos acá.